Bueno, shalom a todos. Una vez más acá en Shabbat, me alegro mucho de que podamos estar juntos, todos unidos, para poder, para ver qué podemos aprender, qué podemos llevar a nuestra vida para una mejora, porque siempre la Torá está para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores seres humanos, tener un crecimiento sano desde lo humano y después en lo espiritual. Pues todo comienza desde lo terrenal, ¿no? Y continúa lo espiritual. Esta semana toca la parashá Beshalach. Ahora mismo voy a leer un resumen que es cortesía de Mesilot Torah. Dice de la siguiente manera: el relato de esta parashá comienza señalando que Hashem condujo a los israelitas a su salida de Egipto por un camino dentro del desierto hacia el Mar Rojo, evitando así atravesar tierra de los filisteos con ejércitos enemigos y la posibilidad de una guerra, para que no se arrepintieran de su salida. El Todopoderoso los guiaba de día por medio de una columna de nubes y durante la noche por una columna de fuego. En su partida de Egipto, Moshe llevó los restos de Yosef. El pueblo había acampado en Etam, en el extremo del desierto. Luego Hashem ordenó que regresaran y acamparan frente al Mar Rojo. Una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón, arrepentido de haberlos permitido irse, decidió perseguirlos armando un fuerte ejército. Cuando los israelitas vieron aproximarse al ejército egipcio, se aterrorizaron y se quejaron a Moshe ante una posible muerte en medio del desierto. Pero Moshe les respondió que el Eterno los salvaría de los egipcios y que sería él quien lucharía por ellos. Así fue que la columna de nubes se colocó detrás del pueblo y se transformó en un oscuro velo que oscureció a la turba egipcia. Moshe extendió su mano sobre el mar y el Eterno envió un fuerte viento que dividió las aguas del mar y lo puso en seco. Así los israelitas pudieron cruzar el mar. Los egipcios los siguieron dentro del mar junto con sus carros y sus caballos y se atoraron en la arena húmeda las ruedas. Nuevamente Moshe extendió su mano y las aguas se cerraron, ahogando a los egipcios y sus animales. El pueblo entonó una canción triunfante, alabando el poder del Todopoderoso por haber eliminado a los hostiles. Durante 3 días el pueblo transitó en el desierto sin encontrar agua. Ya con sed comenzaron a murmurar contra Moshe y en Mará encontraron aguas amargas. El Eterno mostró un tronco que al ser echado en esas aguas las endulzó. El Eterno les mostró este tronco, endulzó las aguas y así saciaron su sed y continuaron sus marchas hacia Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon. El pueblo protestó ante Moshe y Aarón por la falta de comida, añorando lo vivido en Egipto. El Eterno dijo a Moshe que haría llover pan del cielo y que el pueblo lo debía recoger. Así a la noche hubo carne de codornices y a la mañana siguiente cayó el man, el que tenía el sabor de la comida que cada uno quisiera degustar, así como dice el Midrash. El man caía todos los días, menos en Shabbat, por lo que en el sexto día debían juntar porción doble. Así fue como comieron durante los 40 años de transitar hasta llegar a la tierra prometida. Acamparon en Refidim y nuevamente el pueblo reclamó a Moshe por la falta de agua. Hashem les ordenó a Moshe que tomara su vara y golpeara la roca del monte Joreb y salió agua. Este lugar fue llamado Masá Meribá. Y vinieron los amalecitas, la tribu de Amalek, y atacaron a los israelitas y combatieron en Refidim. Moshe pidió a Yehoshua, a Josué, que eligiera a los hombres más fuertes para luchar. Y él, o sea, Moshe, junto a su hermano Aarón y a Hur, subieron a la cumbre de la colina. Cuando Moshe alzaba sus manos, Israel dominaba, y cuando las bajaba, Amalek dominaba. A Aarón y Hur sostenían alzadas las manos de Moshe con gran firmeza. Así el pueblo judío pudo vencer derrotando a Amalek. Hashem ordena a Moshe instruir a Yehoshua, a Josué, sobre la recordación de lo ocurrido. Por la traición que cometió Amalek al atacar al pueblo de Israel, su tribu debía ser destruida y su recuerdo borrado a través de las generaciones. Hay muchos comentarios que se hacen referente a este tema, hay muchas cosas por decir.
por hablar. Sabemos que la Torá es ilimitada, obviamente. No alcanzaría toda una vida para hacer un solo comentario. Los sabios dicen que incluso hacer un comentario de una frase, de una letra de la Torá, es infinito. Por tanto, esta vez vamos a tratar de hacer un comentario específicamente en, en un punto, que mientras yo lo vaya diciendo, ahí van a ver de qué se trata. Este comentario lo basé en la enseñanza de un maestro que se llama Juan de Dios Heredia. Es un maestro y me encantó bastante la visión que él tiene con respecto a esta, o sea, una opinión que él tiene con respecto a esta parasha. La porción de esta semana se llama Beshalach, que significa cuando envió. La parashá o la porción cuenta cómo los hebreos salieron de Egipto dirigiéndose hacia el desierto, cuando de repente encuentran al faraón y a sus tropas persiguiéndolos. De pronto imagínense ese milagro. Se separa el mar rojo, murallas de agua de cientos de metros a ambos lados formando un camino. Y tan pronto como terminaron de caminar, las aguas cayeron sobre los poderosos egipcios. Entre paréntesis, los sabios dicen, incluso el más simple hebreo que cruzaba el Yam Suf, o el mar rojo, o el mar de los juncos, llegó al nivel espiritual del profeta Ezequiel. Y aquí cerramos el paréntesis y continúa. Y entonces de manera espontánea y al unísono el pueblo judío entonó un cántico con una sorprendente elevación espiritual. Entonces, tan solo un par de días después, esas mismas personas se encontraban quejándose por la falta de agua y querían volver a Egipto. Es interesante resaltar que en hebreo la palabra Egipto, Mitzrayim, es similar a Mitzar, que significa un espacio angosto. Algunos hebreos preferían un ambiente confinado en lugar de la libertad que siempre viene acompañada de una gran responsabilidad. A veces la caja más pequeña es la que nos hace sentir más seguros. De hecho, toda transición y todo cambio en nuestra vida puede generar miedo. Por ejemplo, casarse, comenzar un nuevo trabajo o mudarse. También dicen que un bebé en el vientre de la madre tiene miedo de lo que le espera al otro lado. Y por este miedo al cambio que todo ser humano posee, que es común, un impulso natural a rebelarse contra cualquier autoridad superior a él, es que nos cuesta sujetarnos a ciertas reglas en la vida. De hecho, gracias a ese impulso es que los habitantes de algún país cambian gobiernos y se sublevan en contra de los líderes que los oprimen. Pero este impulso de rebeldía nos lleva a atentar contra todo aquello que nos limita, incluso si es beneficioso para nosotros mismos. El Talmud relata un diálogo entre los rabinos acerca de cuál es el primer momento en el cual la inclinación al mal, el Yetzer Hará, entra dentro del ser humano. ¿Y a qué conclusión llegaron? Se acaba reconociendo que es a partir de que el ser humano nace y no desde el momento en que fue concebido, tal como Rabí Yehudá Hanasí opinaba. El argumento con el cual se convenció a Rabí Yehudá Hanasí fue que si el Yetzer Hará estuviese dentro del niño cuando está concebido, él desde adentro de su madre patearía a su madre para intentar salir de ella. La implicación de esta opinión es tremenda, porque si el bebé sale de su madre antes de que sea el momento adecuado de nacer, obviamente moriría, pues su sustento depende de la madre. Así es el impulso natural de la rebeldía. No importa incluso que uno muera. No quiero depender de algo o alguien superior a mí. Y no quiero subyugar mi voluntad a una fuerza superior a mí. Muchas personas no tienen problema alguno en aceptar a Dios como el creador del universo, siempre y cuando Él no se meta en sus vidas. A primera vista esto parece difícil de entender, pero en realidad así es la naturaleza humana. Las grandes subidas emocionales provocan grandes caídas emocionales. Una de las cosas que nosotros podemos ver actualmente es toda persona que se revela en contra de algo, sea creyente. O sea, si siendo creyentes, que siempre tiene problemas con hacer las cosas, no quiere hacer las cosas como de repente están establecidas, siempre andan buscando algo que posiblemente no necesitan y terminan cayendo en ciertas disciplinas que lamentablemente lo que hacen es confundir, extraviar. Quizás la persona no esté preparada mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, no tiene un conocimiento y termina haciendo cosas que lamentablemente es producto de la rebeldía. Entonces, el comentario que quiero poner aquí es el siguiente con respecto a eso.
que las grandes subidas emocionales provocan grandes caídas emocionales. El rápido ascenso a estados emocionales muy elevados no son necesariamente saludables, ni tienen por qué mantener un nivel espiritual siempre. Es verdad que hay milagros y estudios que son excitantes. El efecto de ciertas disciplinas espirituales o de presenciar grandes milagros pueden subvertir espiritualmente, pero ese efecto puede desaparecer rápidamente si lo aprendido no lo llevamos a las acciones diarias de nuestra vida. Y a lo largo tienden más a deprimirnos que a motivar. En el libro de Santiago, el capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es por este motivo que todo lo que aprendamos debemos ponerlo por obra en nuestras vidas. Si no, esa elevación que recibimos cuando, por ejemplo, estudiamos la Torá, al no poder poner en práctica lo aprendido, acabará desapareciendo. Y es por esto que debemos aprender primero a escuchar y luego a hablar. Porque si no hay un oído escuchando, incluso el mensaje más poderoso que Dios me quiera dar o nos quiera dar, se puede perder. En el libro Cábala, Tecnología del Alma, se cita el dicho de un mecubal, de un cabalista muy importante de España, Málaga, también llamado el Malaguí. Su nombre es Salomón Gavirol, conocido como Ibn Gavirol, y él enseñó lo siguiente: en la búsqueda de la sabiduría, el primer paso es el silencio, el segundo escuchar, el tercero recordar, el cuarto practicar, y el quinto y el último y el más importante, enseñar. Eso me acuerda también cuando Yeshua dijo que los hombres viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Él dijo obras, no dijo vuestras palabras, porque sabemos que al final lo que va a hacer que las personas crean son nuestras acciones. Por eso está escrito, por sus frutos los conoceréis. También está escrito en Proverbios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, de Shema, ¿no? Hijo mío, vení, Shema vení, Musar abija, dice en el hebreo. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto es Proverbios 1, del 8 al 9. Muchos escuchan, pero pocos realmente toman en serio lo que escuchan y lo ponen en práctica. Están aquellos que sí escuchan y pierden, y están aquellos que escuchan y se benefician. Oír y escuchar correctamente son la clave para empezar a hacer la voluntad del Eterno y el éxito de cada uno en este mundo. El profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel sobre este tema, les dice lo siguiente: inclina tu oído y ven a mí, escucha y vivirás. Esto es Isaías 55:3. Hoy en día hay muchas personas que se centran en grandes elevaciones, como la emoción de ciertas disciplinas, como lo decía anteriormente, que se dedican a enseñar lo profundo, o la emoción de una experiencia espiritual, que enseñan a tener un nivel espiritual muy rápido, muy sabio en apariencia y muy profundo. Pero quién sabe, esta experiencia profunda o espiritual es a corto plazo, porque la verdad se ven geniales en principio, increíbles, y aparentan generar resultados rápidos y favorables. Sin embargo, no crean individuos emocionalmente sanos. Por eso se consideró que son un tipo de educación irresponsable. Si el agua puede erosionar una piedra con el paso del tiempo, entonces el estudio de la Torá en su forma correcta también puede cambiar un mal corazón para cualquier persona que se acerque a la fe. La forma de introducir a una persona en una corriente continua de elevación espiritual es ir paso a paso. Podríamos decir, empezando para una persona que es creyente, pero que empieza de cero, que no sabe nada, que no conoce nada, empezando por las leyes de Noah, y posteriormente ir alcanzando niveles superiores, por supuesto, tanto emocionales como espirituales y intelectuales. Rab Shaul en Corintios decía lo siguiente: más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Usando una frase un poco más suave, primero lo terrenal, lo humano, o sea, lo físico, pero usándolo como un puente para elevarnos espiritualmente. El crecimiento lento y estable es lo que lidera en los métodos de educación actuales. No es glamoroso y excitante, pero a la larga es muy sano y efectivo. Solo con constancia, a través de combatir el intenso deseo de renunciar, es que podremos llegar a este fin.
Este deseo, el deseo de renunciar, es algo impresionante porque está vivo en cada uno de nosotros. No importa cuán grande seas, cuán fuerte, cuán poderoso, este impulso siempre estará ahí. ¿Cuántas veces has establecido una meta para ti mismo y en el instante en que algo no ha resultado de acuerdo a lo planeado, has experimentado inmediatamente duda, inseguridad, has cuestionado tu habilidad, tu capacidad, incluso la meta en sí misma, y el sueño que anhelabas se ha diluido lentamente en el mar de los sueños incumplidos del pasado? Esto se debe a los dos impulsos de lo que estamos hablando hoy o de lo que vamos a hablar. Una cita de Romano dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, o no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuáles son estos impulsos? ¿O de qué está hablando Rab Shaul? El judaísmo lo define de la siguiente manera, y todos ya conocemos cuál es: el Yeser Hará, la inclinación al mal, y el Yetzer Hatov, o el Yeser Tov, la inclinación al bien. Son muy importantes de tener en cuenta, porque ambos son muy poderosos. Pero ¿para qué Dios ha puesto dentro de nosotros estos impulsos? Porque también debemos saber que todo impulso que tengamos dentro de nosotros, Dios lo ha puesto ahí como una herramienta, como algo importante, como algo que debemos nosotros tener para algo, para hacer algo, para cumplir algo, para elevarnos sobre algo. Uno de estos impulsos desea cambiar el mundo, escalar las más altas montañas y marcar una diferencia, mientras que el otro impulso desafía, cuestiona y pone en duda cada parte de nuestra existencia e intenta con todas sus fuerzas de impedir que logremos algo en nuestras vidas. En definitiva, Dios no quiere que seamos robots. El conocimiento es poder y por lo tanto, saber que cada vez que comiences un nuevo proyecto, comienzas una dieta, te lanzas a una nueva carrera o persigues una meta, debes saber que te enfrentarás a una guerra. Esta guerra puede disfrazarse, adoptar la forma de personas que te dirán que no tendrás éxito, de ti mismo, no lo puedes, no estás capacitado, o del rechazo en frente a los obstáculos que inevitablemente uno encontrará en la vida. Debemos recordar lo siguiente: siempre fuimos, o desde un principio fuimos prediseñados por Dios para sentir un deseo de volver a Egipto. Esto es impresionante. Esto es una opinión de los sabios. Fuimos diseñados para sentir el deseo de volver a Egipto. Pero ellos dicen, no te equivoques, o sea, pero no te equivoques, solo te están poniendo a prueba. O sea, este deseo de volver a Egipto está puesto allí, pero es para probarnos. Y ya todos sabemos que una prueba es para pasarla, para aprobarla. Entonces, grandes hombres y mujeres se han enfrentado a estas mismas pruebas y dudaron de sí mismos y sintieron el deseo de renunciar. Incluso nuestro santo maestro Yeshua el Mesías en el huerto de Getsemaní, todos sabemos esa historia, la hemos leído miles de veces. Pero ¿cuál fue la decisión final? ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? En Lucas 22:42 está escrito: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por así decir, podemos ver un deseo de renunciar, sin embargo, que no sea como yo, sino como tú, como traducen en otras versiones. Entendiendo ahora las palabras de nuestro maestro, podemos decir lo siguiente: Juan 10:18 dice de la siguiente forma. Jesús, hablando de su propia vida, nos dice lo siguiente: nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía la autoridad dada por el Padre para ir o no ir como un cordero de sacrificio. El Padre nunca obligó al Mesías, sino que fue decisión suya, porque para el Mesías volver a Egipto, por así decirlo, no era una opción. Si él hubiese renunciado, ninguno de nosotros estaría aquí hoy hablando sobre lo que estamos hablando ahora mismo. Hay personas que observan los logros de otros con asombro y dicen que ellos también habrían alcanzado grandes logros si hubieran estado en las mismas circunstancias. Eso es algo que da un poco de risa. O sea, y esa es la gran ironía.
Sus circunstancias no son solo similares, sino que son idénticas. Las circunstancias son el deseo de renunciar. Los grandes hombres y mujeres de esta porción vencieron este deseo, mientras que los demás reconsideraron sus metas cuando se enfrentaron a una guerra y volvieron a Egipto. Por lo tanto, si bien tener un buen plan es algo importante, no desistir en el camino es lo primordial. Esta parashá, esta porción, finalmente dice que se abre el mar y los judíos caminan a través de él hacia la libertad. Y en ese momento estallan en cánticos de alegría, no solo por haber ganado la batalla en contra de los egipcios, sino por mucho más aún, por haber conquistado sus propios miedos que los paralizaban. Los sabios cuentan que el pueblo de Israel tenían terror de ir al mar. Ellos se veían que iban a morir ahogados en el mar. Y hay muchos midrashim que comentan que uno de la tribu de Judá se atrevió a entrar primero. Benjamín dijo que él entraba primero, no sé quién dijo que entraba él primero, pero al final fue esta persona de Judá que entró y empezaron a ver cómo el mar se empezó a abrir. Otra opinión dice que no, que cuando esta persona entró al mar, todos los demás se aventuraron a lo mismo y entonces fue que hasta que tenían el agua, que la tenían en las narices, fue que el mar se abrió. Hay muchos comentarios y hay muchas cosas que nos enseñan la idea de no renunciar, la idea de no ser vencidos por el temor. Que sea la voluntad del Eterno, que siempre tengamos una clara visión de nuestras metas y la fortaleza para llevar a cabo la voluntad de nuestro Creador por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Que así sea. Amén, be amén, que Yehi Raxón. Shabbat Shalom, un Boraj. Espero que les haya gustado y bueno, espero sus comentarios. Hasta luego.